capítulo 5, versículos 14 y 15. Para los que llegaron un poquito tarde. La verdad las cosas personalmente ha sido una batalla bastante grande el poder estar a cargo de la reunión, de la conexión del Zoom. Hoy día justamente yo estoy trabajando en Iquique, así que no estoy en casa, así que ha sido bastante complejo, pero que el Señor nos dé la gracia, me dé la fuerza para seguir haciendo las cosas lo mejor posible para la gloria de nuestro Señor, porque Él es el único que se merece toda la alabanza, toda la honra, toda la gloria. Quiero que antes de pasar a la palabra, a lo que realmente importa, podamos estar orando para que sea el Espíritu Santo el que esté hablando, no sea yo como persona, sino que sea el Espíritu Santo el que hable en esta tarde. Eterno Padre Celestial, soberano Dios, te agradezco en esta noche por la oportunidad de ser un instrumento tuyo para hablar de tu palabra. Te pido que como instrumento esté afinado por tu Espíritu Santo, que sea utilizado por tu Espíritu Santo, que las palabras que salgan de mis labios sean con tu gracia, Espíritu Santo, sean con tu amor, Cristo de la gloria, sean con tu autoridad, soberano Dios, para que esta palabra sea de edificación para los que estamos aquí, empezando por mi vida, como así también para aquellos que han de escuchar. Te pido que tú seas poniendo estabilidad en cada conexión, para que tu nombre sea engrandecido y para que podamos entender tu palabra como corresponde. Te lo pido todo esto en el nombre santo, único y eterno de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Le vamos a dar lectura nuevamente a estos dos versículos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La verdad que hacía tiempo que el Señor me venía amonestando con esto de la oración y la voluntad de Dios. A veces pareciera que fueran dos cosas contrarias, que una cosa es mi oración y otra cosa es la voluntad de Dios. Y que lo que yo trato con mi oración es, por decirlo de alguna forma, doblarle la mano a Dios para que su voluntad sea la mía. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que no, que el soberano aquí no somos nosotros, es nuestro Dios, que el que tiene la capacidad de entender y escuchar todas las cosas y hacer todas las cosas conforme su poder es solamente nuestro Padre Celestial. Él es el Padre, no nosotros. Nosotros somos los hijos, por lo tanto nosotros como hijos debemos obedecerle. Él es el Padre, el que tiene dominio, el que tiene autoridad, el que, siempre lo digo, hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Si alguna vez he dudado del poder de mi Dios, solamente necesito abrir los ojos, ver la luz del sol y ya es algo que me convence sin necesidad de palabra de que el que tiene el poder es Dios. Pero aquí estamos hablando de lo que es cómo orar, porque aquí dice que si nosotros oramos según la voluntad de Dios, ya podemos dar firmado que eso va a suceder, que se va a cumplir. El problema es que nosotros, como cristianos, como hombres y mujeres que estamos de este lado del sol, no conocemos la voluntad de Dios. O a veces la conocemos, pero no es una voluntad que nos agrade. Entonces, de repente entramos en una confrontación con Dios en que
en que nosotros queremos ganarle a Dios y queremos que Él haga lo que nosotros pedimos. Meditando en esta palabra, me acordaba de las cantidades de veces que yo le pedía algo al Señor y le pedía por tiempo, le pedía en oración, le pedía en ayuno, le pedía en lágrimas, pero no se concedía, no llegaba. Recuerdo la vez más reciente que yo le pedía al Señor, Señor, ordena todas las cosas para irme al sur, para irme a Temuco, para volver de donde yo vengo. Pero fueron años orando, años pidiéndole al Señor, devuélvenos, por distintas razones. Pero el Señor no quiso eso. Llegó un momento en que le dije, Señor, hace tu voluntad. Señor, no importa cuál sea, solamente ayúdame a vivir en tu voluntad. Y en un momento dado, ya cuando supuestamente me iba transferido por mi empresa, me iba a ir a Puerto Montt, le dije, Señor, no me quiero ir, no sé qué harás tú, se vendrá un tsunami, vendrá un terremoto, se incendiará la empresa donde iré a trabajar, no sé, pero no me quiero ir. Cuando yo me pude sincerar con Dios, cuando ya el Señor me había trabajado de tal forma que yo entendía y aceptaba la voluntad de Dios, Él ordenó todas las cosas en cosas de días, en cosas de semanas. Yo siempre cuento este testimonio. Yo, por ejemplo, por ponerle el ejemplo, yo el día de hoy le dije al Señor, haz lo que tú quieras. En 2 semanas más, la persona que iba a quedar con mi puesto en Antofagasta renunció. Y al día siguiente me dieron el contacto de una corredora de propiedades para comprar una casa. En cosa de 1 semana o 2 semanas ya teníamos la casa vista y la casa propuesta y ya empezamos todo el trámite para comprar la casa. Pero yo me tuve que poner en la voluntad de Dios. Dios esperó pacientemente, trabajó en mi corazón, trabajó en el corazón de mi esposa, hizo todas las cosas para que pacientemente Él en su justo tiempo hiciera las cosas. Cuando nosotros oramos, y es la petición que hizo el Señor Jesucristo, que siempre teníamos que ser perseverantes en la oración, que teníamos que ser perseverantes y no desmayar, que teníamos que orar continuamente, como dicen los apóstoles, no es para que nosotros le cambiemos la mano a Dios o le ganemos la pulseada o el gallito a Dios. Es para que nuestro corazón cambie. Es para que nosotros, a través de la oración, nos demos cuenta de quién es el que reina y de quién es el soberano. Y si el Señor lo permite, nosotros podamos conocer su voluntad. Y cuando va sucediendo eso, que nuestro corazón se va alineando, se va poniendo en la misma dirección que la voluntad de Dios, el Señor va haciendo todas las cosas. Muchas veces oramos porque nuestros hijos, nuestros padres, en mi caso, se conviertan al Señor. Por años, con lágrimas, con ruegos, con llanto. Pero a medida que vamos transitando ese camino de la perseverancia en una petición en particular, el Señor va cambiando nuestros corazones. El Señor va moldeando nuestras vidas para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Y no solamente la conozcamos, muchas veces no la conocemos con palabras, pero sí la vivimos. Y en Romanos 12, versículo 2, la palabra nos dice que nosotros debemos no solamente experimentar la voluntad de Dios, sino comprobar la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios. Y viviendo la voluntad de Dios vamos a ver que esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Nosotros no debemos luchar contra Dios para que Él haga las cosas. Nosotros debemos ponernos en sus manos para que Él la haga a través nuestro. Hace unos días atrás recordábamos
la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que todos los que estamos aquí de alguna u otra forma la recordó. Y antes de ir a la cruz, antes de ser apresado en ese mismo jardín de Getsemaní, el Señor le dijo en varias oportunidades a su Padre: si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Cristo mismo, siendo Dios mismo, se sometió a la voluntad de su Padre. ¿Estamos dispuestos a nosotros a hacer eso? Que el Señor nos ayude. La voluntad de Dios es darnos lo mejor, es darnos todo lo mejor. ¿Y sabe qué es lo mejor? Estar en su presencia. Lo mejor que nos puede dar Dios es estar en su presencia. No es simplemente que tengamos una buena casa, o que tengamos un buen trabajo, que tengamos un buen auto, o que tengamos buena salud, o que todos nuestros familiares lleguen a su conocimiento. La mejor voluntad y lo mejor que nos puede dar Dios es estar en su presencia. Es que lo glorifiquemos a Él, que lo honremos a Él. Y cuando nosotros nos alineamos con su voluntad, la gloria es de Dios, no es nuestra. Porque Dios hace cosas maravillosas, increíbles, cuando nosotros nos ponemos en la voluntad de Él. Y esta es la confianza. Esta es la confianza que si nosotros estamos en su voluntad, Él contesta nuestras oraciones. Y fíjese una cosa, mi hermano. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el que predicaba, el que daba su vida por el evangelio, el que resistía cuántas cosas, latigazos, insultos, improperios y muchísimas cosas, el apóstol Pablo también quiso una vez ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando el apóstol Pablo le dijo: Señor, sácame este aguijón en la carne. La misma escritura en 2 Corintios 12 dice: el Señor me dijo que no. En 3 ocasiones le pedí que me sacara este aguijón y el Señor, Dios Padre, el Señor me dijo: bástate mi gracia. La voluntad de Dios era que Pablo tuviera ese aguijón, para que en la debilidad de Pablo se diera cuenta de la grandeza de Dios. Tal vez muchos dirán: este virus y el hecho de que nosotros estemos detrás de una pantalla, dirá, esto no es voluntad de Dios. Para mí sí es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que algo nos quiera enseñar y que hayamos estado más de un año a través de este medio con dificultades, con problemas, con a veces familiares enfermos, que sirva en nuestras vidas para ponernos según su voluntad, en su voluntad. ¿Sabe cuál es su voluntad? Que ninguno de nosotros nos perdamos. Eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo en varias ocasiones. La voluntad del Padre es que ninguno de los que Él me dio se pierda. El apóstol Pablo es más específico. La voluntad de Dios es nuestra santificación, es el apartarnos continuamente para la gloria de Dios. Cuando nosotros como hijos le obedecemos a Dios, el que se lleva la gloria no somos nosotros, es Dios. Por ejemplo, yo les digo les hago la siguiente ilustración. Aquí casi todos hemos sido papás. Cuando nuestro hijo, pongámosle 8, 9, tal vez 10 años, va de visita a otra casa, y ese niño se sabe comportar, sabe saludar, sabe levantar su plato y recogerlo, dejarlo en el lavaplato, sabe portarse bien. ¿Quién es el que se lleva en último caso la alabanza? ¿Es el niño o son los padres que lo educaron bien? Somos nosotros, los padres, que le educamos bien, que le enseñamos a no mentir, a no gritar, a tener respeto por los adultos. Asimismo, nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros andamos en su voluntad, el que se lleva la gloria es nuestro Dios, porque nosotros le estamos obedeciendo a Él. Nosotros nos estamos comportando como Él quiere que nos comportemos.
Cuando nosotros oramos y pedimos y entregamos las oraciones y decimos, te pido todo esto, te entrego esta oración en el nombre de tu Hijo Jesucristo, eso significa que nosotros estamos siendo parecidos a Jesús. Nosotros estamos usando los méritos que Cristo ganó en la cruz para yo poderlo pedir a mi Padre, para yo entrar en la presencia de Dios en oración. No son mis méritos, no son mi forma de hacer las cosas, no son que yo sea correcto. Es que Él pagó el precio por mis pecados. Eso es orar en la voluntad de Dios. Eso es poderle decir al Señor, a nuestro Dios Padre, gracias por estar en tu presencia. ¿Cuál es la certeza? ¿Cuál es la confianza? ¿Cuál es el denuedo? ¿Cuál es la valentía? Es saber que somos hijos de Dios. Lo dice el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Nuestra certeza de que Dios cumple en nosotros su voluntad es que somos hijos de Dios. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, fíjese, en cualquier cosa que pidamos, pero relacionado con qué, en cualquier cosa que pidamos estando en la voluntad de Dios, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Qué más certeza necesitamos? Mis hermanos, estamos en un tiempo que necesitamos orar por muchas cosas. En el mismo listado que se publica de las oraciones semanales, siempre hay 20, 25, más de 25 peticiones generalmente. Que el Espíritu Santo nos guíe para orar según la voluntad de nuestro Padre en cada una de esas peticiones. Porque la voluntad de nuestro Padre es lo más alto que nosotros podemos llegar. Hay un coro, una alabanza que por ahí dice que el lugar más alto es estar a los pies de Cristo, a los pies de Dios, a los pies de Jesús. Y la petición más alta que podemos hacer es según la voluntad de nuestro Dios. Debemos dejar de luchar en la oración para pedir por nuestra voluntad, para que se haga por la voluntad de Dios. Que el Señor produzca un cambio en nuestras vidas, para que nuestras oraciones sean eficientes, sean eficaces. La Escritura dice que la oración del justo puede mucho. ¿Por qué es justo? Porque está justificado delante de Dios. Y ese justo se comporta según la voluntad de Dios y se mueve según la voluntad de Dios. El Señor nos dé fuerza. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. El Señor nos ayude a poder vivir esto. Para Dios toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén.